participación de María Liso Storani, parlamentaria del Parlasur, que quisiera leer unas, pero la verdad es que todas las conocen. Quería decir unas palabras de tu extenso currículum, pero bueno, lo importante es que María Luisa nos acompaña siempre con esta temática, que en este momento es parlamentaria del Parlasur y que bueno, que tenemos el honor de que nos haya acompañado, como dijo María José Sanz, nos haya acompañado desde el principio y en todo momento en la organización de estas jornadas. Así que le agradecemos públicamente, lo vuelvo a agradecer públicamente, la ayuda que nos brindó en todo sentido para que esta reunión del día de hoy fuera posible. Bueno, María Luisa, no te quito tiempo. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. La verdad que es un gusto estar acá y especialmente en el Congreso de la Nación, en esta sala que se llama Arturo Illia, un presidente ejemplar, que hace poquito se cumplieron los 50 años del derrocamiento de don Arturo Illia, que nos marcó en la historia argentina, un antes y un después de lo que significaron los golpes militares, que lo digo porque los países latinoamericanos hemos sufrido de golpes militares constantemente. Así que para mí es un honor este salón, es un mimo estar aquí. Agradecer especialmente a María José Sanz y a Liliana Bertoni y también a María Elena Torresane, que ha sido presidenta de la Unión de Parlamentarios del Mercosur. Agradecer a la Unión de Parlamentarios del Mercosur, que es mucho más extensa de lo que somos nosotros el Parlasur, porque incluye a Chile como país también, y además incluye representaciones locales que son tan importantes, que son los vereadores, los concejales, diputados y legisladores provinciales, así que es muy rica la representación de lo que tiene UPM, y yo celebro mucho que esté María José acá con la compañera brasilera en esta instancia de género, porque me parece que podemos llegar a construir una agenda muy interesante. También estoy contenta que estén mis compañeras parlamentarias de Paraguay, las dos aquí presentes en primera fila. Les agradezco muchísimo que hayan venido, porque en realidad con ellas estamos cotidianamente. Acá también tenemos un compañero Parlasur de Venezuela, y otra compañera de Venezuela. La verdad que bienvenidos, pero con ellos estamos, la verdad, trabajando en un camino de construcción de agenda de género que es muy interesante, porque además Paraguay y Argentina son los únicos países que tienen elegidos en forma directa sus parlamentarios. Esto es una cuestión que a partir del 2019 ya todos los países miembros tienen que elegir en forma directa. Es muy importante porque la representación es elegida por el pueblo. Hay cuestiones que tienen que ver con las fronteras, y un tema es la trata de personas, el tema migrante, la violencia, la corrupción, los temas de medio ambiente. Si nosotros no buscamos una proyección de convergencia legislativa en nuestros países, no vamos a poder avanzar en muchas cuestiones, porque podemos tener legislaciones a lo mejor parecidas. Yo no digo que tengamos que homologar legislación, que eso no es lo que quiere el Parlasur, pero sí buscar la convergencia. ¿Esto qué quiere decir? Yo he presentado un proyecto de buscar la convergencia legislativa, porque ¿esto qué quiere decir? Cuando tenemos una buena ley que ha servido muy bien en un país, tiene que automáticamente servir para que el otro país vecino la haga posible en su país. Entonces tenemos que buscar esta convergencia, y obviamente, ¿qué les voy a decir de los temas de la corrupción que nos ha pegado de los países del Mercosur muy fuerte, sobre todo Brasil y Argentina? Lamentablemente tenemos que estar dentro de lo que es la historia de la corrupción en Latinoamérica. Entonces estos también son temas que nosotros tenemos que buscar una convergencia legislativa. Esto también he presentado yo, he incluido los temas de trata, violencia, migraciones, medio ambiente y corrupción en este proyecto. No hablo más del Parlasur, bienvenido. El tema que me han encargado es el tema de la trata de personas. La verdad que a mí me condiciona mucho, porque acá hay una persona súper entendida, que es la autora de un libro muy importante, que es Ayá Mirta Shalom. Es autora del libro La Polaca, es una investigadora que ella nos ha abierto, por lo menos a mí, para mí significó mucho la lectura de ese libro, porque pude saber la historia de lo que es la trata de personas en la Argentina.
Es un libro que yo regalo a todas las amigas que quiero que se enteren, es excelente. Es un flagelo que estamos sufriendo en la Argentina hace muchos años. Esto en realidad no es de ahora. Digamos, según las investigaciones, desde principios de siglo hemos tenido lo que se denominaba en aquel momento trata de blancas, que hoy ya se llama trata de personas. ¿Por qué trata de blancas? Como lo plantea el libro de Mirta, eran las mujeres europeas que por el impacto de la guerra eran traídas o con matrimonios pautados o engañadas para trabajar en nuestros países, tanto Brasil como Argentina, y después eran explotadas sexualmente. Entonces se hablaba de las trata de blancas porque eran todas rubias, de origen europeo. El caso de Raquel Lieberman, perdón. Es una historia verídica. Raquel fue polaca. Ella tiene un matrimonio con otra persona y es traída. El marido viene a buscar trabajo a la Argentina, ella viene con sus 2 hijos, ya casada, y cuando llega a la Argentina tiene la mala suerte de que su marido fallece y su cuñada es la que le dice: yo te voy a cuidar los chicos, pero vos vas a trabajar en la prostitución. Ahí había muy fuertemente en la Argentina en esos años una asociación de recursos mutuos que es la Swick-Mindal, que es una asociación que traía este tipo de gente, arreglaba que la gente viniera de Europa, los que estaban sufriendo de la guerra, los orientaba para que tuvieran un trabajo en la Argentina, pero muchas veces, como les digo, la mayoría de las veces eran las mujeres que bajaban sin conocer a nadie, matrimonios arreglados solamente para la explotación, matrimonios que no se realizaban y terminaban en todos los burdeles argentinos. Esto está muy plasmado en incluso la historia de los países europeos que invitaban desde su propaganda turística a venir tanto a Brasil, a Río como a Buenos Aires porque eran los burdeles de Latinoamérica y eran promocionados en los diarios de Inglaterra para viajar para este tipo de cuestiones. Así que estoy hablando del principio de 1900. El libro se llama La Polaca, la vida de Raquel Lieberman. No les voy a contar la historia, pero la verdad que está novelado, pero está muy bueno porque es la primera mujer que logra que metan preso a los proxenetas y es una red de proxenetas que están relacionadas con la política, con la policía y con la justicia. Están poco tiempo presos, pero los logra meter presos. Y ella cae 2 veces en las redes de trata, 2 veces. Compra su libertad y vuelve a caer. Entonces, es interesante. Pero bueno, yo, digamos, les quiero leer lo que es la definición de trata de personas, porque es bueno saberlo, porque muchas veces se confunde lo que es el tráfico y lo que es la trata. En el año 2000 en la Argentina marca, digamos, la verdad que se aprueba la Convención contra toda la forma de discriminación, se aprueba la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado, que es una convención de Naciones Unidas, porque esto está relacionado con el crimen transnacional organizado, y esta convención saca un protocolo de aplicación, que es el Protocolo de Palermo, y este es el que define, por eso le quiero leer la definición de lo que es trata de personas, para que ustedes la tengan claro. Dice así: se entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder y de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. La diferencia con el tráfico de personas es que el tráfico de personas es el traslado de las personas sin documentación de un país al otro. Lo que sí es muy factible que una persona traficada en el lugar de destino pueda ser tomada por las redes de trata. Nosotros tenemos como muy importante legislativo en la Argentina
que nos diferencia también de los otros países de Latinoamérica, la ley de Alfredo Palacios, que es de 1913, que modifica otra ley que en realidad ya habla de todo lo que es en ese momento la trata de blancos. Es la ley 9143. 1913 estamos hablando, que ya Alfredo Palacios planteaba, ustedes piensen que el voto nosotros lo tuvimos en 1912, es así que apenas se asume en la representación argentina el derecho al voto, digamos, universal, secreto, apenas asume Alfredo Palacios, presenta esta ley que nos ha marcado a nosotros con diferenciación con otros países latinoamericanos. El problema del año 2000, que se aprueba esta convención internacional, pero paradójicamente en la Argentina nosotros teníamos casos ya en los 90, muchos se van a acordar de las mujeres de República Dominicana, que después se denunciaron como 500 mujeres de República Dominicana que fueron entradas al país en forma ilegal. En ese momento teníamos el cambio a uno, entonces venían con la ilusión de poder sostener a sus familias en República Dominicana y muchas venían o a trabajar como camareras o algunas venían para trabajar en los prostíbulos. Lo que pasa es que se caen en manos de una red que después con la investigación se supo que tenía que ver con la Embajada de República Dominicana. Una persona de la Embajada de República Dominicana les retiraban los pasaportes y las explotaron en todo lo que son los puertos del sur. En Mar del Plata se encontraron muchísimas mujeres, en Necochea, en Comodoro Rivadavia, o sea, fue muy grande. Bueno, esto fue en los 90. Sale la Convención contra la forma contra el crimen transnacional organizado. Argentina inmediatamente adhiere, porque nosotros somos muy buenos alumnos para eso, adherimos enseguida y después no cumplimos. Se aprueba el protocolo de Palermo, que tiene esta definición, pero en el protocolo de Palermo, Palermo en la ciudad de Italia, tiene mucho que ver el movimiento feminista europeo para poner las definiciones, porque ahí es donde se pone lo que es la explotación sexual, lo que significa la explotación sexual, que antes y en la convención no está claro eso. Así que eso fue un gran avance que tuviéramos este protocolo. Bueno, nosotros nos costó algunos años poder aprobar el protocolo, hacerlo propio, pero lo hicimos. Y en el año 2000, lo que les digo, que fue un año bisagra para la Argentina, porque no solo teníamos la de República Dominicana, sino que empezamos a tener trata interna. Y esto es muy terrible. ¿Qué pasaba? Circulaban las redes, yo lo que les digo, que estas redes están relacionadas con el crimen transnacional organizado, por eso la convención. Las redes de la trata interna comienzan en las provincias del norte. Misiones, una de las más desprotegidas, Formosa, Jujuy, pero sobre todo Misiones por la zona limítrofe, y estas redes se desparraman por todo el país y terminan siendo explotadas en los puertos, ¿no? Hay varias explicaciones, pero esto empieza con verdaderas pymes, a veces familiares, de redes de proxenetas, porque esto es lo que se vio. La relación con el crimen transnacional organizado, pero después en algunas provincias, como la provincia de Córdoba y Mendoza, donde estaban organizadas como empresitas, donde la señora, el marido era reclutador, la señora manejaba el prostíbulo, el hijo era el ablandador, el captador, y la nuera era otra cosa. Estas redes que estaban perfectamente, funcionaban como verdaderas pymes. Estas redes funcionan si hay connivencia con la justicia, con la policía, incluido con la política. Esto es así, porque si hubiera una determinación política y una determinación de la policía, acá lo vemos todavía hoy y lo estamos denunciando con muchas de las compañeras que están acá, que está la policía cuidando algunos lugares en los prostíbulos. Con el tema de la trata interna, la Organización Internacional de las Migraciones plantea dos rutas, habla de la ruta de la soja y la ruta del petróleo. La ruta de la soja es la que traslada a las mujeres, generalmente del norte o del centro, también de la Mesopotamia, las traslada a distintos lugares de las provincias. Generalmente la provincia de Córdoba funciona como una provincia de redistribución. Son trasladadas y tienen distintas formas de actuar estas redes. Algunas son muy terribles porque utilizan la droga, la violencia,
Por supuesto que los captadores utilizan distintas técnicas, muchas veces se hacen los novios, otras veces las engañan, el engaño para la promesa de trabajo, de buenos trabajos. Muchas veces se ha investigado incluso en las provincias del norte que la familia con la buena voluntad la deja que la hija pueda ir a trabajar a Buenos Aires, un vecino la lleva. Todo esto se ha estudiado. Bueno, la ruta de la soja termina en los lugares donde se vende la soja, con todo el boom de la soja, donde el que vende la soja, el empresario, en el festejo de la venta demanda prostitución. Entonces, están explotadas tanto en los puertos de Rosario como en los puertos de Buenos Aires, muy claramente en ese momento. Y la ruta del petróleo tiene que ver con las provincias petroleras del sur, que tiene que ver con Comodoro Rivadavia, con Chubut, con Neuquén, con todas estas provincias, donde realmente son explotadas. También la Organización Internacional de las Migraciones plantea de que los proxenetas más fuertes son de la provincia de Mendoza, regentean 15 mujeres, cada 15 días las hacen rotar por distintos lugares, las van cambiando de lugar para evitar el seguimiento. En la Argentina nosotros creamos la red No a la Trata, acá están las fundadoras, Amalia, Mirta, todas las amigas que están acá presentes. En el año 2000 creamos la red y en el año 2002 tuvimos en la red el caso de Marita Verón, que la verdad que fue la única vez que yo vi llorar a Susana Trimarco, que entre todas le juntamos dinero para que volviera a Tucumán porque había desaparecido su hija y de esa forma actuaban. Había muchos casos, pero en general lo que ocurre es que eran generalmente los secuestros que ocurrían en Misiones es gente pobre económicamente y pobre culturalmente, porque estaban muy convencidos que las hijas eran llevadas para trabajar, se engañaban y no tenían esa fortaleza y esa ayuda social de litigar, de ir a la justicia, de preguntar. Entonces siempre la sospecha de la policía le decía, no, lo tenemos que caratular como fuga de hogar, hay que esperar tantos días porque va a aparecer. Y ahí esos días eran los que los proxenetas aprovechaban para separarlas, llevárselas a distintas provincias. Esto pasó con Marita Verón, a pesar de que su mamá fue muy rápida y la policía de Tucumán le respondió inmediatamente, porque ella hizo la denuncia, no esperaron las 24 horas de fuga de hogar, primero porque era una chica adulta, después por las declaraciones de los vecinos, pero la policía le toma la denuncia, pero ya habían trasladado a La Rioja y a Catamarca, porque hay testigos que después lo cuentan. ¿Qué ocurrió en la Argentina? Quedó clarísimo que si nosotros no federalizábamos el delito para poder actuar inmediatamente, estas redes iban a seguir procediendo de esta manera, porque el policía de Tucumán no pudo actuar cuando los vecinos le dicen se fueron a La Rioja, no pudo. Ni la justicia, tardó un montón de tiempo hasta que la mamá logra que pase a la otra provincia, ya habían pasado de la otra provincia a Catamarca, porque esto después se supo. Bueno, entonces esto ya en la Cámara de Diputados, nosotros veníamos, yo no era diputada en ese momento, pero trabajamos con el movimiento de mujeres, veníamos viendo la legislación comparada y tomamos mucho de Colombia, que era la primera que tenía una ley afín a esto, que hablaba justamente de la federalización del delito y un montón de recomendaciones más. Nosotros en el año 2008 logramos sancionar la ley 26334, 26364. 26364 de trata de personas, a pesar de que insistimos mucho en muchas cuestiones, federalizamos el delito, definimos la trata de personas, definimos lo que era trata laboral y trata sexual. Nosotros le decimos a la trata de personas que es parte de las violencias de género. Esto que planteó Fabiana Túñez, el trata de personas, porque el 95% son mujeres y niñas las que sufren la trata de la explotación sexual. En la trata laboral hay otro componente de género, pero también hay un componente muy grande de menores de edad, que es otro de los temas que tenemos que tener en cuenta. Esta ley nosotros ya planteábamos en ese momento, que había hecho una experiencia así Colombia,
que las mujeres mayores de 18 años no tenían que demostrar en el juicio si habían ella aceptado o no ser prostituidas, porque cuando una mujer tiene situación de explotación, obviamente que tiene un temor terrible cuando está declarando, porque incluso su familia está toda amenazada, sabe en dónde vive y dice que sí, que está por su propia voluntad en un prostíbulo. Nunca va a decir. Entonces, esto no significó nada porque casi todas, cuando se llegaba a allanar un prostíbulo, se pedían los documentos y no había menores de edad y eran todas mayores y estaban en situación de explotación, no lo decían y quedaban todos libres. Esto lo vimos, lo comprobamos y después pasaron hasta el año 2012 que logramos, en realidad vinimos a discutirlo ya con muchos proyectos, en el 2010 ya teníamos un montón de proyectos para modificar la ley con un montón de problemas que veníamos viendo en la aplicación de la ley, basándonos en el caso también de Marita Verón. Yo tuve la oportunidad de acompañar al juicio oral de Marita Verón, que es histórico porque desmenuzó la forma del trabajo en red del proxenetismo, ahí a la mirada de todo, qué rol tenía cada uno, y uno podía observar en las declaraciones mientras se desarrollaba el juicio el rol del captador, el rol del convencedor, el rol del proxeneta, el rol de la madama y el rol de la amiga. Porque yo les juro que la verdad que no lo podía creer cuando vi la declaración de Milheim, que es una de las imputadas, presa ahora. Era una chica, parecía colegiala, llena de rulitos, rubia, come villita, botitas, preciosa. Pero ella, ¿qué hacía? Viajaba en los viajes de egresados, se hacía amiga, era mochilera, viajaba con las chicas y las captaba, le presentaba novio. Era el rol que tenía ella y su marido. El marido, que era otro joven, hacía de novio. Esto fue lo que se desmenuzó ahí. Y bueno, en el caso de Marita Verón estaba totalmente impregnada la policía, la justicia y la política, porque además funcionaba una agencia de remises, que es la 5 Estrellas, que ya se cerró, pero que esta ya tenía como 10 denuncias de desaparición de mujeres que los vecinos habían visto, que el traslado se había hecho con esa remisería y nadie la cerraba, la remisería, nadie le hacía nada. La dueña del prostíbulo de La Rioja es la mamá del dueño de la remisería en Tucumán, que es la famosa... bueno, que murió hace dos veranos, murió en la cárcel de La Rioja, se le comprobó absolutamente todo. Pero cuando se desarrolla el juicio de Marita Verón en diciembre del 2012, todos quedan libres después de semejante juicio. Yo lo que vi también, que me impresionó en el juicio, como las testigos víctimas que conseguía la mamá de Marita para llevar eran todas víctimas que habían sido rescatadas, que no podían ni siquiera sostener la mirada, porque ustedes saben que en una situación de vulnerabilidad, de violencia, de discriminación, la persona no puede, los que tienen experiencia en la atención en violencia saben que el hecho de hablar con la mirada, no poderle sostener la mirada al otro significa que hay violencia. Estas chicas declaraban en ese sentido con todos los proxenetas adelante, con los abogados de los proxenetas, y vi hasta que uno le hizo así. Nosotros los diputados nos levantamos y le dijimos, estaban los jueces, le dijimos, nos sacaron a nosotros, porque no se podía hablar, uno podía entrar con el compromiso de no hablar. Y nosotros éramos un montón de diputados que fuimos y todos vimos, nos sacaron a nosotros afuera. Pero bueno, ahí lo que nosotros, todo eso nos sirvió cuando modificamos después la ley, ahora les voy a contar para qué. Pero bueno, estos quedan libres, quedan todos libres, y esto fue una cachetada acá en el Congreso, porque nosotros hacía 2 años que teníamos un dictamen, 2 años, y no teníamos quórum para tratar el dictamen. Esto es, las mayorías cuando existen en la Cámara y hay peleas políticas. Por eso hoy lo decía Fabiana Túñez, los temas estos tienen que ser nos tienen que unir, no desunir. No conseguíamos quórum, yo me había propuesto que todas las sesiones gritaba la ley de trata, modifiquémosla. Bueno, pasa esto, inmediatamente se abre una sesión extraordinaria, el 19 de diciembre, que no era época de sesiones, se abre y se aprueba por unanimidad. En la ley, en la modificación, justamente una de las cuestiones que sacamos es que las mujeres mayores de 18 años no tienen que probar nada. Digamos, con el solo hecho que digan que están en situación de explotación o que lo puedan decir después.
El otro tema es que puedan declarar a algunas mujeres en cámara Gesell, para que no ocurra esto del amedrentamiento, que las mujeres hasta ese momento estaban protegidas, mientras duraba el proceso, totalmente protegidas y qué sé yo, terminaba el juicio, quedan en la calle. Y nos pasó con muchos casos que las están esperando en la puerta incluso del juzgado para amedrentarlas y vuelven a caer a las redes porque tienen toda la familia amenazada, no tienen trabajo. Entonces conseguimos también que se pensara en un fondo para tener sostén y conseguirle trabajo y que hubiera refugios para esa etapa hasta volver a sus hogares o para tener una salida laboral. En la India, las mujeres que sufren trata de personas explotadas no pueden volver porque sus castas no se lo permiten, a pesar de que hayan sido obligadas a la prostitución, están manchadas y no las recibe la familia. Es así en la India. Acá en la Argentina no es así, pero pasa mucho. Entonces, lo que también lo plasmamos en la ley, que sobre todo a las mujeres de los países limítrofes se les dé la opción de decidir si quieren volver a su país de origen con todo lo que han pasado o si se quieren quedar en la Argentina. Es una decisión, es un derecho y la Argentina tiene que brindar un tiempo, subsidio, refugio, preparación, porque yo les digo, el daño psicológico que produce la explotación sexual, no había ni siquiera libros escritos en la Argentina. Es muy grave. Se necesitan mucho más años que la violencia de género. Nosotros hablamos normalmente que 10 años podemos tener una persona que sufre violencia de género que podemos irla orientando. 10 años. Esto es mucho más. Imagínense chicas muy jovencitas que no han tenido ningún otro tipo de experiencia. Así que esto también nosotros lo poníamos y lo garantizaba. ¿De dónde salía la plata? De la plata, de los bienes, de los proxenetas con sentencia firme. El decomiso de los bienes. Qué sé yo, el proxeneta que tenga un barco, que tenga un auto, va preso, se le comprueba, esa venta tiene que ir para este fondo. No logramos, la ley se sancionó en 2012. ¿Saben cuánto tardamos en reglamentarla? Otros 2 años más. No lo podíamos creer, porque es como uno se esmera, porque la verdad que esto no fue un trabajo de la Unión Cívica Radical, que es mi partido, fue un trabajo de todos los partidos. Buscamos expertos, consultamos, un trabajo transversal. Bueno, esto que nos costó tanto sacar quedó dormido. No se le ponía fondo, se reglamentó finalmente 2 años después, pero se dejaron capítulos muy importantes fuera de la reglamentación. Y un capítulo importante que sí esta gestión acaba de poner en funcionamiento, digo, el nuevo gobierno, es la creación del Consejo Federal de la Trata, donde tienen que estar sentados todos los organismos institucionales, gubernamentales que tienen que ver con el tema, llámese Ministerio del Interior, Seguridad, Justicia, y las organizaciones de la sociedad civil. Por eso no lo querían poner, porque nosotras, las que están involucradas en la atención, en el trabajo, tienen que estar sentadas en esa mesa, porque son las que tienen los casos constantes en todos los distritos. Bueno, esta es la ley 26842, sancionada en el 2012, reglamentada y hoy en funcionamiento. También tiene en funcionamiento el consejo y un gabinete también. Lo que yo tengo confuso ahora, que me olvidé de preguntarle a Fabiana, es quién es la presidenta del consejo. No sé si es una persona o está dentro del Consejo Nacional de la Mujer, no sé, no importa. La cuestión es que está en funcionamiento, se ha convocado a las instituciones gubernamentales a constituirlo, a sentarse, digamos, lo que decimos nosotros, y lo que sí, digamos, hay que fortalecer en lo que hace a la capacitación. Por eso tiene que tener fondos, porque, digamos, todos los empleados, los efectores de la justicia, los efectores de migraciones es clave para detectar el paso de la frontera. Por eso yo también hablo de las leyes que tengamos en el Parlasur del paso, porque es clave, y ustedes vieron que hubo 2 casos que los empleados de migraciones descubrieron que una chica que llegó a Villazón, Argentina, que la estaba llevando una persona uruguaya, la detectó el empleado de la venta de pasajes de migraciones de Villazón.
por la foto, lo hizo demorar, dio aviso y lo tomaron preso. Y la chica, la familia había avisado de Entre Ríos, este hombre se había hecho amigo de ella por internet, uruguayo, la chica había pasado de Entre Ríos a Uruguay y de Uruguay se la estaba llevando al norte. Ella iba contenta porque hasta ahí todo bien, pero la estaba sacando del país. Entonces, este empleado clave. Y después hubo varios casos, no sé si ustedes lo siguieron, nosotros lo seguimos a todos, pero hubo casos también porque las aerolíneas argentinas, por ejemplo, están teniendo su capacitación y su preparación en esto. Un caso de una chica del sur que estaba llevándola en avión, que les pudo hacer señas, se pudo dar cuenta, la azafata de los nervios de la chica, le pudo avisar y cuando llegaron a destino los abordaron a las personas que la estaban llevando, porque obviamente que es lo que uno menos imagina de esas personas, así como yo me impacté con esta chica que parecía una quinceañera divina, bueno, es lo que menos uno se imagina, son estas personas. Así que tienen que estar muy avesados, muy preparados. Nosotros, la verdad que en legislación estamos de avanzada, tenemos todo el marco internacional, que también la CEDAW, ya que es la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación, aprobada en 1979 en las convenciones de Naciones Unidas, nosotros la aplicamos acá, ahí ya había capítulos que hablaban de trata de personas y nosotros no lo hacíamos ley, por eso digo lo que somos buenos alumnos, pero después no lo hacemos. Ahora tenemos una legislación que la verdad que es ejemplar para exportarla, pero yo lo que les digo a todos que tenemos que ser nosotros los que estemos todo el tiempo con una mirada responsable, tenemos que desnaturalizar nuestra mirada porque a veces en las narices nos pasan las cosas y no nos damos cuenta y en ese sentido les recomiendo una película que está en video que se llama Nina. Todo se desarrolla en una estación de tren de las que vamos todos los días y nadie se da cuenta de lo que esta chica está pasando. Y en ese sentido les quiero contar un caso también. Por eso yo siempre lo que hago, tratar en las charlas de que la gente tome conciencia de que si vemos algo que pasa en un balcón de un departamento que nos llame la atención, vamos al municipio, hagamos un pedido de informe. ¿Qué está funcionando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está? Ustedes saben que en la Argentina no se pueden tener prostíbulos porque no está prohibida la prostitución, pero sí está prohibida la explotación de la prostitución. Nosotros somos firmantes de una convención abolicionista de 1949. Entonces, ¿cómo existen los prostíbulos si no están permitidos? Entonces, ¿cómo se habilitan? Se habilitan como pool, como whiskerías, y allí muchas veces tenemos las habitaciones. Yo era concejal hace muchos años, 94. Tuvimos un caso en San Fernando, mi distrito, dos chicas paraguayas que lograron huir. Denuncian esto por un noticiero y cuando fuimos a ver el lugar, porque era la función nuestra, estaba, es decir, la carátula del expediente de habilitación decía pool, posada, whiskería. Estaba el mostrador para el whisky, estaba el pool para jugar, estaba todo, pero vos caminabas un poco más y estaban todas las puertas de las habitaciones. Fue un escándalo en San Fernando. Por supuesto que voló el director de habilitaciones, pero ahí había algo mucho más grande, porque el que puso el gancho, el secretario que puso el gancho con la habilitación, ¿quién ve los planos de lo que estás habilitando? Entonces todos tenemos que ser responsables, porque a mí me pasó también, nosotros tenemos hace 20 años una institución que trabaja con los derechos de los niños y los derechos de las mujeres, y en las narices nuestras, en la esquina, había prostitución infantil y no nos dábamos cuenta. Así que esto yo me sentí muy mal, porque digo, paso todos los días, por eso digo, hay que desnaturalizar la mirada. Y el último tema para contarles, también en 2010, yo acababa de asumir de diputada y vino un grupo de mujeres piqueteras con un caso espantoso. Una chica de Seiza que estaba sin trabajo, una chica muy, muy bonita, pero destruida, sin trabajo, con 3 hijos, la cita a un vecino en la estación de Seiza para ofrecerle trabajo. Lo espera de las 7 de la tarde, a las 8, a las 9, lo espera 3 horas, no viene, entonces comienza su regreso a su barrio y ahí le interceptan unos autos, la dopan y aparece durmiendo en un prostíbulo en Entre Ríos. La golpean, la drogan, pero está 2 días porque la ayuda una travesti, la ayuda a salir, le da plata, le compra el pasaje y saltan por la ventana y vuelve a Buenos Aires. Nadie le toma la denuncia. Nadie la quiere revisar si está violada, nadie, nada. Estoy hablando de 2010. Venía en este grupo porque, ¿qué pasa? El entregador estaba en el barrio.
Entonces, la chica esta corría peligro permanentemente. Tuvimos que pedir una entrevista con el intendente inmediata, que la verdad que se portó bien, nos dio inmediatamente una entrevista. La sacamos del barrio con una vivienda que dio, le pusieron otra casa. Hoy es otra la chica esta, pero por eso digo la tensión desde naturalizar la mirada con esta película, que es buena verla, buscarla, porque ahí no podía creer el intendente, con las cámaras de seguridad que tenía por todos lados, no haber registrado lo que pasaba en la estación. Así que de ahí cambió, puso mucho más cámaras, tuvo un final feliz, pero la verdad es la cantidad de finales que no conocemos. Yo, la verdad que tenía por ahí muchas más cosas anotadas. Había anotado todos los lugares donde se toma el tema en la Argentina, que hay muchos lugares de instituciones gubernamentales nacionales que toman el tema, y se los quiero leer porque la verdad que en ese sentido estamos cubiertos. El Derechos Humanos toma la capacitación, la Cancillería lo toma, tiene temas de trata de personas especializada, el INADI, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, que es la Protex, que está manejada por Marcelo Colombo, que es el fiscal, que es increíble lo que ha trabajado. Y yo estaba leyendo antes de venir acá el informe que ha presentado este año, tiene 50 sentencias a proxenetas. Eso es importantísimo, porque una de las dificultades que plantea el fiscal es justamente la carátula. Este caso que yo les cuento de Seiza es porque nadie pone la carátula trata de personas, porque es muy difícil de comprobar. Eso es uno de los problemas que hay en la justicia. Bueno, él logró 50 condenas, que no es pavada tener 50, y nosotros también en la modificación de la ley del 2012 aumentamos las penas, las pusimos entre 9 años a 15 años, varía según la complicidad. Incluso los entregadores se aumenta si es familiar, aumentan las penas. Está muy interesante todo lo que se trabajó en ese momento, que está todo vigente. Entonces la Fiscalía, que se llama la Protex, que está después, hay el programa en el Ministerio del Interior, un programa en el Ministerio de Justicia, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas, que está dentro de lo que es el Ministerio del Interior, no, el Ministerio de Justicia, perdón. La Fiscalía Especializada en Secuestros Extorsivos, el punto focal del Mercosur, que lo tiene también la Cancillería, que hay un punto focal especial que toma el tema de trata de personas. Así que, digamos, Argentina está recubierta. Lo que hay que ir es de la letra de lo que tenemos a los hechos concretos. Por eso, digamos, esta charla es despertar la sensibilidad y lo que hace a nosotros, los que estamos miembros del país del Mercosur, especial atención en lo que es el tema de las fronteras. Muchas gracias. María Elisa, muchísimas gracias. Abrimos entonces, para seguir con la metodología, una breve, pero muy breve, espacio para preguntas o comentarios. A ver, por favor, no sé si alguien le puede alcanzar el micrófono. Bueno, si no, a viva voz, lo más alto que puedas. Gracias. Mi nombre es Graciela Palmarizaga. Desde hace más de 15 años trabajo en la problemática de la apropiación de bebés en todos los tiempos históricos, lo que hoy comúnmente, lamentablemente, se conoce como la adopción por izquierda, que es una demanda social existente muy grande con la excusa de que los trámites son muy burocráticos en cuestión de adopción. Pero yo siempre trato en este tema y siempre recuerdo, y que no es mencionado, que esos bebés, y este trabajo lo comencé porque yo soy también una persona, fui un bebé apropiado, tiene sus comienzos en muchos casos desde las organizaciones que explotan a las mujeres, desde la trata, organizaciones que secuestran a mujeres no solo para la explotación sexual, sino para convertirlas en verdaderas fábricas de bebés. Bebés que luego van a ir al mercado del exterior, como también al mercado interno, por esta demanda, repito, social, por la mal llamada adopción por izquierda. Son muchos casos que hay, es común por ahí verlo más en el norte de nuestro país,
donde las mujeres justamente por la vulnerabilidad que les produce la pobreza, el Estado ausente, mujeres explotadas, mujeres a las que se les promete a cambio de levantar una pared de una casa, que se embaracen y entreguen a ese bebé. Entonces, traigo este tema porque cuando nosotros nos presentamos en nuestras búsquedas de identidad, no se toma en cuenta esos orígenes nuestros, esos orígenes que tienen que ver con la violencia hacia la mujer, la trata y todas esas situaciones que de ahí también surgen niños, surgen bebés que luego van a integrar un mercado que lamentablemente está creciendo cada vez más por esta demanda de las adopciones por izquierda. Acá hay grupos, inclusive, y en mi historia personal lo que pude averiguar es que justamente mi madre biológica era una mujer que había sido secuestrada por un grupo de trata que operaba en La Plata. Y al quedar embarazada, bueno, dispusieron de ese bebé que era yo y que fui entregada de manera ilegal. Es decir, cuando yo escucho hablar de trata, de la violencia de la mujer, yo pienso mucho en todas estas mujeres de las que casi no se habla. Mujeres que están utilizadas porque son jóvenes, porque pueden embarazarse y luego las tienen en un estado realmente de explotación también, y que de ahí surge otro explotado que es ese bebé que es tratado como un objeto y no como un sujeto de derecho. Quería dejar planteado esto, nada más. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio. A ver. Bueno, no, contarte que, digamos, trabajamos muchísimo el tema de adopción en la Cámara y además tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión de Reforma del Código Civil y el capítulo de adopción se modificó totalmente. Sí, lamentablemente tenemos esa fama. Está muy bien pautado en el Código actual los tiempos, tanto administrativos como judiciales. Son 180 días para dar un niño en adopción con todas las investigaciones que tiene cada equipo interdisciplinario, tanto de los juzgados como de las instituciones. Hay un caso famoso Argentina, que es el caso Fornerón, que Argentina tuvo que pagar una multa millonaria al padre que la madre dio en adopción sin la firma y el conocimiento del padre. Una chica que hoy es adulta, pero la sacaron del país sin el permiso del padre. Es clave el consentimiento de ambos padres y está pautado en toda la reforma esos tiempos que tienen que investigarse, porque puede ser que una familia quiera dar espontáneamente un chico en adopción o puede ser que por cuestiones sociales lo quiera dar porque no lo puede sostener. Ahí tiene que estar el Estado. El Estado tiene que suplir porque no es una política social la adopción. La adopción es otra cosa. Está todo clarísimo en el Código Civil, la verdad que estamos muy satisfechos porque fue uno de los puntos que se consensó muy bien y lo que se está tratando es de evitar lo que vos estás planteando, porque obviamente en la Argentina se puede adoptar un chico en 2 días como en 10 años, porque los que empiezan por derecha los trámites tardan 10 años. Por eso lo de los tiempos. Así que tenemos que estar tranquilos, tenemos que averiguar quién nos hace esos trámites, porque lo que se busca primero de todo no es el derecho de los padres, el derecho del niño a tener una familia y no al revés, que también hay deseo de los padres, puede haber derechos, pero el derecho es del niño, el interés superior del niño, y Argentina tiene legislación excelente en ese sentido. Bueno, una más. La última. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina, soy de Tierra del Fuego y bueno, siempre un gusto y un placer estar presente en sus exposiciones, María Luisa. En realidad, medio también una reflexión porque hace poco en Tierra del Fuego, desde el Gobierno Nacional se hicieron charlas de concientización sobre la trata de personas y bueno, pues se pasaban un par de cortos que expresaban esta idea de la camioneta y la cooptación a través de la fuerza. Y bueno, también hacer una reflexión de que hay otras situaciones y la mayoría son situaciones en las que las mujeres están vinculadas a estados de vulnerabilidad que terminan yendo por su propia voluntad, que en realidad es una voluntad viciada por este estado de vulnerabilidad. Y bueno, de alguna manera
en el tiempo que hace que trabajamos en temas de género en Tierra del Fuego, y a lo largo de los años, antes de que se iniciara esta gestión, se pudo ver la falta total que por ahí en las provincias periféricas, que están muy lejos de la capital, hace falta protocolos de actuación. Sabemos que es un tema muy específico, que se trabaja de manera multidisciplinaria y que, bueno, esto de irle a preguntar a la mujer si está por su propia voluntad, muchas veces es un proceso largo y que estos protocolos en esas provincias, a mí me tocó vivir en varias provincias, por eso digo, me llama la atención que por ahí, si bien es un tema federal, no haya gente preparada, y más en Tierra del Fuego, que es un lugar de puerto y en el que en una época histórica fue la prostitución un tema complejo porque había muchos hombres y se cooptaban mujeres para llevarlas. Así que bueno, si puede ser, ¿cómo podemos hacer para federalizar los protocolos de actuación? Y ahora con el Consejo Federal. Por eso es que nosotros exigíamos la creación del Consejo Federal. Es fundamental. Porque además, ¿qué tienen que hacer los legisladores de la provincia? Adherir a las leyes, pero adherirlas en concreto. Ahora está la 26842, sancionada en el 2012, y la 26364, para que los dos adopten esa. Protocolos hay un montón. El tema es que los apliquen. Bueno, muy breve, hay alguien que está ahí, pero te pido por favor muy breve, porque estamos muy ajustados de tiempo. Bueno, no solamente, en principio felicitarte, María Luisa, realmente, porque de tantas idas y vueltas que hemos ido, realmente nos escucharon y nos escuchaste vos, que siempre planteamos en Argentina que realmente a partir del 90, que se dio la gran feminización de la migración, realmente la trata de personas se dio con las mujeres dominicanas, que realmente venía específicamente la proxeneta desde la Embajada de Dominicana. Y lo que quería plantear un poco es que realmente si tomamos un poco en este foro de Mercosur, es el tema de la trata laboral. Sobre todo lo planteo acá porque están muchas parlamentarias del Mercosur, que tenemos muchas mujeres paraguayas que son víctimas de trata laboral con respecto al tema del trabajo textil, ¿no? Mujeres bolivianas con respecto al tema de víctimas de la trata laboral hortícola, más llamadas mujeres migrantes quinteras bolivianas. Creo que es importante, interesante, realmente articular entre todos los países, porque cuando se las devuelve a las mujeres, a los países de origen, realmente esas mujeres quedan prácticamente nuevamente en situación de vulnerabilidad. Entonces creo que hay ahí de hacer un trabajo muy fuerte, porque no solamente se trata de enviarles al país de origen, sino realmente ver cómo se van a sostener esas mujeres en el país de origen, porque al ser vulneradas en el país de destino, que es lo que planteamos nosotros, que no queremos que nos digan más bolivianas, paraguayas, peruanas. Nosotros en un país de destino no somos nacionalidad, somos migrantes y por ende realmente queremos que nos respeten y miren la mirada nuestra, porque la nacionalidad un poco nos divide como mujeres migrantes. Muchas gracias. Muy bien, la verdad que una lucha de natividad de hace muchísimos años, hay que reconocérselo. Yo les digo que es grave el tema de los migrantes y la trata laboral, yo no me aboqué a eso. Se ha avanzado muchísimo en la Argentina en ese sentido, pero les quiero decir algo. Hace 4 años la cónsula argentina en Villazón descubrió el tráfico de niños para la explotación laboral en Argentina, 6.000 por año. 6.000 chicos bolivianos pasan la frontera por Villazón para ser explotados en la cosecha de los limones, llámese todo lo que es la explotación, ¿no? Lo denunció. Caos, se enojó Bolivia muchísimo. Pero ¿cómo investigó ella? Por eso yo le digo que es tan importante que el Parlasur avance con la convergencia legislativa. Nosotros tenemos leyes de protección de los derechos de los niños no pueden salir del país, tenemos muchas leyes que lo protegen. Bolivia tiene un diferente sistema. Los chicos pueden salir con la firma de un familiar o de un abogado. Ella hizo el seguimiento de un abogado que le descubrió que había sacado 12 niños. ¿Cómo puede un abogado sacar 12 niños? Con eso fue descubriendo la red, que había otro abogado que sacó 15, otro abogado hizo la cuenta y habían salido 6.000 niños. Entonces, por eso yo cuando hablo del Mercosur, esta convergencia legislativa, el tema de la... Porque si vos no tenés una cuestión migrante, yo de acá no lo dejo salir, pero resulta que recibo al de allá así nomás. Y además les digo, las fronteras son absolutamente discriminatorias, yo lo he vivido. Es decir, uno va rubio, bien vestido, pasa fantástico, por ahí ni te preguntan. Va otra persona con otras características. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con la capacitación,
que lo tenemos como asumir como problema, y no es solamente Argentina, porque pasa en todos lados. Entonces, esto que creó un caos en ese momento en Bolivia, se enojaron con la cónsul ahora está en la Argentina, vamos a hacer alguna jornada con ella, pero la verdad que fue brillante la investigación. Bueno, estas son las cosas, los problemas que tenemos que abordar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Luisa. Realmente un lujo que nos hemos dado en estas jornadas, escucharla a María Luisa, una palabra que incorporamos a los tips de nuestras agendas, la responsabilidad social, el mirar hacia otro lado, el mirar al otro, mirar lo que pasa. Y bueno, entonces, muchas gracias nuevamente. Convoco de manera inmediata a Cristina Antúnez. Cristina, por favor, les voy diciendo, mientras ella se acerca, que Cristina Antúnez actualmente es directora de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Trabajo de la Nación. Anteriormente fue docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Lomas de Zamora en la carrera de Relaciones del Trabajo. Se desempeñó además como jefa del Departamento de la Mujer del Ministerio de Trabajo de la Nación, directora de programas de empleos del Instituto Provincial del Empleo de la Provincia de Buenos Aires y directora de promoción del desarrollo socioproductivo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cristina, creo que ese micrófono lo acaban de habilitar, si no te presto el mío. A ver. Hola. Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno. Buenos días, buenos mediodías, ya no sé qué decir. Voy a tratar de ser lo más ágil posible. Vengo con un tema que por ahí no es tan emocionante como los otros, porque a veces hablar de estadísticas y de mercado de trabajo es algo un poco más duro, pero lo más importante acá es que queremos poner en agenda un tema que es con el que estamos trabajando en este momento en nuestra dirección y que estamos impulsando, que tiene que ver con el cuidado. ¿Y por qué con el cuidado? Porque las desigualdades en el mercado de trabajo, que ya las vamos a ir marcando y son bastantes, tienen una raíz estructural, un núcleo duro, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo es la que configura el mercado, asigna roles, funciones, determina esferas de acción y otorga valor y jerarquía a determinados trabajos y no a otros. Impacta en el desarrollo y en la trayectoria laboral de las mujeres. Esta división sexual del trabajo es lo más difícil de mover, de cambiar, y por eso persiste la desigualdad. La división sexual del trabajo, vamos a apurar. ¿Cómo impacta esto en el mercado de trabajo? Lo que decíamos, ¿cómo se dan estas desigualdades? Primero, baja la participación de las mujeres. Si bien somos la mitad de la población, las mujeres participan en el mercado de trabajo, en el trabajo remunerado, mucho menos que los varones. En este momento, si bien ha crecido muchísimo la participación, desde el año 1990 al 2014, en este momento seguimos con una tasa de las mujeres estancada y en muchos casos casi decreciente, mientras que las de los varones continúan en aumento. El empleo no registrado es mayor también en las mujeres. Y la tasa de desocupación también es mayor. Estos datos que estamos dando como muy fuerte situación de desigualdad son datos que no cambian, aunque la situación en el mercado de trabajo mejore, aunque la economía mejore, esta cuestión de estas brechas continúan igual. O sea, se van moviendo 1 punto, 2 puntos de un año a otro, pero no se modifica, es una situación estructural.
Después nos encontramos con un fenómeno que se llama segregación horizontal, que es que las mujeres se concentran en determinadas actividades y no en otras. Para dar un ejemplo claro, el tema de la industria. En la industria las mujeres participan en un 18,6 contra un 81 de los varones, y esto también es bastante estructural, mientras que en los servicios se concentran la mayor cantidad de mujeres. En la construcción obviamente también predominan los varones. Y dentro de los servicios, que es donde se concentran las mujeres, donde más, digamos, qué actividades son las que concentran mayor cantidad de mujeres, son la enseñanza, la salud y el trabajo doméstico remunerado. El trabajo doméstico remunerado es una actividad paradigmática de las mujeres, con un 98,4%, y justamente es una actividad que es una prolongación de esta división sexual del trabajo, donde parece que las tareas que tienen que ver con lo doméstico, con lo reproductivo, son propias de las mujeres y está como naturalizado que esto es así. Por otro lado, otra característica es la segregación vertical. La segregación vertical es lo que se llama muchas veces techo de cristal, y que refiere a esta imposibilidad de las mujeres de llegar a puestos jerárquicos y de decisión. Y esto lo notamos en todos los ámbitos, también en el ámbito sindical y en el ámbito empresarial se reproduce exactamente lo mismo. En el ámbito sindical, acá tenemos algunas cifras, las mujeres están a cargo de 18% de las secretarías, que son los ámbitos de conducción, a pesar de que también tenemos una ley de cupo en el ámbito sindical que dice que el 30% de los cargos de conducción tienen que estar a cargo de mujeres y el 30% de las comisiones negociadoras de los convenios también a cargo de mujeres. Sin embargo, esto no se cumple, son el 18% de las secretarías, subsecretarías o prosecretarías, y dentro de estos cargos de conducción, las mujeres, ¿dónde están? En las secretarías de igualdad, secretarías de la mujer, etc. Dentro del ámbito empresarial se reproduce lo mismo, también por eso hablamos de un fenómeno estructural. Los puestos jerárquicos que desempeñan las mujeres, cuando llegan a puestos jerárquicos, estamos hablando de administración, recursos humanos, nunca gerencia financiera, nunca productivo, nunca desarrollo productivo. Y esto da lugar a lo que se llama comúnmente brecha salarial, es decir, la trayectoria de una mujer y su forma de desarrollarse profesionalmente da lugar a este tema de que no es lo mismo que los varones, y los ingresos obviamente tampoco son los mismos. Entonces acá tenemos que el ingreso promedio entre mujeres y varones con brecha de ingreso, cuando es formal el trabajo, es decir, cuando hablamos de un trabajo formal, la brecha de ingreso es de un 19,1%. En cambio, cuando tomamos lo formal y lo informal, la brecha asciende al 37,2%. ¿Esto qué nos muestra? Que la formalización del trabajo, que es justamente lo que tampoco logramos, que la mayoría de las mujeres pase a la formalidad, es lo que da que se achique la brecha. ¿Por qué? Porque son trabajos que están conveniados, donde existe un convenio, una regulación del trabajo, y no la informalidad donde está sujeta la mujer a una serie de arbitrariedades. También pensemos por qué muchas veces las mujeres, primero que no es fácil conseguir un trabajo formal para las mujeres, pero también muchas veces todas estas desigualdades tienen que ver con el tema del cuidado. Como las mujeres son responsables del cuidado de los hijos, muchas veces cuando tienen hijos prefieren salir del mercado, salir del trabajo, volver a ingresar en otro momento cuando los hijos son un poco más grandes, ya en otras condiciones, a veces con tiempo parcial, media jornada. No es tan fácil tener media jornada en un trabajo formalizado.
Entonces, estas formas de negociar posibilidades, esta tensión que existe entre el cuidado y las necesidades de ingreso y de desarrollo laboral, son las que hacen que a veces la forma de negociar esto es a través de la informalidad. Por último, un indicador muy importante es el tema del uso del tiempo. En Argentina, en este último periodo, se ha dado una medición del uso del tiempo a través del INDEC. Se ha incorporado un módulo en la encuesta de trabajo no remunerado y tenemos que las mujeres, esto uno lo sospechaba, pero cuando se empieza a medir es cuando uno toma conciencia de que son 3 horas más por día que las mujeres dedican al trabajo no remunerado. Y mientras que vemos que la participación en el trabajo remunerado es muchísimo más baja en las mujeres que en los varones. El tema entonces, de esta desigualdad estructural, de esta cuestión injusta, de esta responsabilidad de los cuidados que está pesando, porque continuamente las mujeres estamos tratando llevamos como 2 pesos encima y tratamos de ver cómo podemos ir por ese camino. Esto obviamente tiene un costo, y el costo se manifiesta ¿dónde? En el trabajo remunerado. El otro no se ve, es invisible. ¿Cuál es la actual organización social de los cuidados? Las responsabilidades familiares se encuentran desigualmente distribuidas. Recae el trabajo, el cuidado, todo lo que es cuidado recae sobre los hogares. Y dentro de los hogares sobre las mujeres. ¿Qué pasa en los hogares de clase media o de clase media alta? Las mujeres podemos, en muchos casos, delegar eso en otras mujeres, cosa que cuando las mujeres tienen menores ingresos o situaciones más vulnerables, eso no es posible. ¿Qué es lo que genera esto? Como un círculo vicioso del cual nunca van a poder salir de esta situación. Entonces, es por eso que decimos que la organización social de los cuidados actual funciona como un vector de desigualdad, aún entre las mismas mujeres. ¿En qué estamos trabajando para pensar en esta situación? Por un lado, enfocar el tema de los cuidados desde el punto de vista de la corresponsabilidad social. Es decir, no tiene que caer en los hogares, no tiene que recaer en los hogares y exclusivamente en las mujeres. Tenemos que hablar de que el tema del cuidado, de las tareas reproductivas, del trabajo reproductivo es un problema de toda la sociedad. Los chicos hay que cuidarlos, los ancianos también hay que cuidarlos. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo todos socialmente de esta tarea que es tan importante como la productiva? Y por otro lado, pensar la cuestión desde la parentalidad, es decir, de que los adultos dentro de un hogar, no hablemos de padre y madre porque muchas veces no son esas las composiciones actuales de los hogares, pero los adultos tienen que tener una responsabilidad compartida con respecto al tema de los cuidados. La corresponsabilidad social se refiere básicamente al tema de las organizaciones de empresarios, sindicatos y el Estado fundamentalmente garantizando este derecho. En este momento estamos trabajando en una reforma, hace tiempo que se está viendo, hay múltiples proyectos que se han presentado a lo largo del tiempo en diputados, el tema de la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, que es una reforma que ya cae de su propio peso, en el sentido de que es una ley que sigue hablando de trabajo de mujeres en un apartado y proponiendo determinados cuidados hacia las mujeres, pero en el trabajo, en todo lo que tiene que ver con el cuidado, no dice nada, establece una licencia por paternidad de 2 días,
que es para que los papás vayan e inscriban los hijos cuando nacen. Y, o sea, no da respuesta, es una legislación que tiene que ver con un modelo dentro del mercado de trabajo donde hay un trabajador varón que es el que se hace cargo exclusivamente del trabajo remunerado y es el que mantiene el hogar, y una mujer que es la que cuida. Esa es la legislación acorde a eso. ¿Qué pasa hoy? No es la realidad. No es la realidad no solo porque han ido cambiando determinadas cuestiones culturales, las mujeres se han ido capacitando cada vez más, tienen una trayectoria laboral distinta, sino porque tampoco es posible sostener los hogares de esta forma, con un solo ingreso. Entonces, la reforma de la ley es fundamental avanzar con las licencias por paternidad, porque las licencias por paternidad nos marcan un rumbo en el cual el Estado está pensando en un sistema de corresponsabilidad parental, y eso se encamina a través de esta licencia. Estas licencias de alguna manera traccionan una discusión, un debate sobre este tema, y la posibilidad de desarrollar políticas públicas que después puedan ir avanzando y complementando, porque la ley sola ya sabemos que no es una solución. Al mismo tiempo, estamos promoviendo la inclusión de cláusulas de género en la negociación colectiva y cláusulas que tengan que ver con este tema de la corresponsabilidad. Y por otro lado, trabajamos activamente en el diálogo social, es decir, donde están los empresarios y los sindicatos en una comisión y el Estado, varias áreas del Estado. Tenemos mucho apoyo, incluso del Consejo Nacional de las Mujeres, que participan todas las comisiones y subcomisiones en las que estamos trabajando. Y donde ahí intentamos consensuar y llegar a niveles mínimos. Esto lo digo pensando en que no es fácil este consenso, no es fácil la posición empresaria y la posición sindical y acercarla. Ustedes piensen que si estamos hablando de que hasta hace tiempo no hemos logrado que se discutan estos proyectos donde han sido presentadas esta ampliación de las licencias por paternidad, y que no pasa nada, no se discute, pierden estado parlamentario y vuelven a presentarse otros proyectos y no pasa nada, nadie lo reclama socialmente, digamos. Lo que no está es en la agenda quizás política con la fuerza que tendría que estar y que por ahí está en otros países, ni tampoco está en la demanda social, no está en la demanda de los actores como para que se impulsen este tipo de medidas. Acá voy a ir un poquito más rápido porque es un poco lo que estamos planteando dentro de la reforma normativa, que es la extensión de la licencia por paternidad, la equiparación de los derechos para padres adoptantes, que tampoco está en la ley, la protección contra el despido en el caso de paternidad, corresponsabilidad en el cuidado referido a los permisos que tienen que ver con la alimentación de hijos e hijas, padres y madres, creación de la licencia por enfermedad familiar, que no lo contempla tampoco la ley de contrato de trabajo. El estado de excedencia, establecer una equiparación para madres y padres, biológicos y por adopción. El cuidado de adultos mayores, que tampoco está contemplado en la ley de contrato de trabajo y que realmente es una demanda que crece cada vez más. Y el cómputo de licencias como tiempo de servicio. Esto ya es algo como que cae de maduro, ¿no? El hecho de que el tiempo que las mujeres están de licencia por maternidad no cotizan a la seguridad social y por lo tanto no tienen cómputo para su jubilación a futuro. Imagínense en el caso de una mujer que tuvo varios hijos, implica un tiempo de trabajo extra. Esto tampoco está contemplado y hay otros países, otros sistemas, donde no solo se contempla esto, sino que se le da a la mujer una compensación adicional. O sea, hay en el caso de Chile, creo que hay gente acá que me puede, hay un bono por hijo, o sea, se les da un tiempo, un cómputo mayor para el momento de la jubilación por cada hijo
que han tenido. Acá no me voy a extender, pero hay ejemplos interesantes en este sentido en los convenios colectivos, no en muchos, pero sí en los que hay cosas interesantes que tienen que ver con las licencias por paternidad, con los permisos, etcétera. Y no solo en los convenios colectivos, sino que hay casos también de beneficios que otorgan las empresas, que se llaman beneficios no convencionados, que no constituyen un derecho, pero donde la empresa lo da como unilateralmente, y que de alguna manera lo que nos muestra eso es que se está reconociendo una determinada necesidad social con respecto, por ejemplo, a las licencias. Vamos a lo... Acá lo que hicimos fue hacer una especie de cuadro comparativo, que ya tengo que terminar, un cuadro comparativo de las licencias en la región, un poco para ver en qué estado estamos nosotros, y vemos que no es que estamos muy retrasados, pero tampoco estamos en los lugares más avanzados, ¿no? Incluso Brasil, Chile, está muy por encima nuestro, y Venezuela. Nosotros ni siquiera estamos cumpliendo los 100 días que establece la OIT. Con respecto a la licencia por paternidad, también estos 2 días muy limitados. Después tenemos Chile y Ecuador con avances importantes en el caso de las licencias por paternidad. Una discusión que se está dando en este momento y que es muy importante es el tema de si la licencia por paternidad, como hay en ciertos países, es transferible, porque se les establece una licencia por paternidad a los padres, que puede ser de 10, 15 días, 30, en los países que han avanzado mucho en esto, y sin embargo, cuando es transferible, ¿qué pasa? Los varones terminan transfiriéndosela a la madre y ahí no cambia nada. O sea que una de las cosas que se ha llegado como conclusión ahora es que tienen que ser intransferibles, aunque sean 10 días, pero tienen que ser intransferibles. Esto es un cuadro también que tiene que ver con excedencias, con permisos, etcétera, donde estamos remarcando el caso donde es parental, es decir, que es indistinto entre uno y otro, donde pueden elegir quién toma una cosa u otra en determinados momentos. Acá, como tengo que terminar rápidamente, les quería decir solamente que el caso uruguayo a nosotros nos parece que es un caso que está marcando un horizonte en la región, porque no solo avanzaron con el tema de las licencias, con una negociación importante, escalonado, fueron de a poco llegando a los 10 días de licencia por paternidad, sino que se fue estableciendo en el medio de esa discusión un sistema de cuidados donde ya el Estado empieza a garantizar el tema del cuidado como un derecho. Y un derecho no solo a ser cuidado, que es el caso de los niños, de las personas dependientes, etcétera, sino a cuidar. Entonces también se reconoce esa actividad de cuidado como una actividad que tiene que ser remunerada, que tiene que ser reconocida, etcétera. En ese sentido, yo coincido que las leyes, las políticas no tienen que ser todas uniformes en la región, pero sí ir adaptando determinadas cosas, y me parece que estos puntos donde nos están marcando una línea, que es el caso uruguayo, merece por lo menos ser debatido entre nosotros en el marco de esta discusión por las licencias y empezar a pensar qué modelo de sistema de cuidados queremos para nosotros. Y acá 2 cositas nada más, que ya termino, decirles que creemos que es importante el tema de las normativas, verlas desde el punto de vista regional. Hemos avanzado en determinadas leyes, como es el caso de la ley de trabajo doméstico remunerado, en un momento en que se dio en toda la región. A través de un convenio de la OIT se empezó a discutir en Paraguay, en todos los países del Mercosur.
Y esto empezó a traccionar la posibilidad de ir cambiando las legislaciones en cada uno de los países. Creemos que en ese sentido es importante quizás empezar a pensar en la construcción de una plataforma regional, que en este caso, que es lo que nos importa a nosotros, en lo que trabajamos nosotros, poder empezar a pensar en un sistema de cuidado o en la economía de cuidado y la legislación que corresponda. Y también pensar en el tema de integración de los sistemas de seguridad social, que esto permitiría la portabilidad de derechos para los trabajadores que circulan dentro de los países de la región. Es decir, que si una trabajadora doméstica aporta al sistema de seguridad social en la Argentina, eso sea reconocido cuando vuelve a su país a futuro. Que esto sería más fácil empezar a avanzar en el tema de la formalización, porque muchas veces las trabajadoras migrantes no les interesa formalizarse porque piensan que no van a vivir en el país a futuro, que no van a utilizar el sistema de seguridad social. Bueno, lo más rápido posible, hice. Así que... Muchas gracias. La verdad que, bueno, es horrible cortar algo tan interesante, pero les comento, hoy nos vamos a dar un permitido. Entonces, nos está esperando un interesante lunch. Entonces, si Cristina puede, vamos a dejar las preguntas para después. Totalmente, ¿Te parece? Entonces, absolutamente. vamos a darnos un rico Vamos al permitido y después retomamos el trabajo.